Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 15 de enero de 2020, en este episodio que es el número 161, que vamos a dedicar a hablar sobre las preguntas de la audiencia. Un episodio especial de Contestamos a Preguntas, y en este episodio de hoy, como siempre, os vamos a decir que nos sigáis en la plataforma de iVoox. Es muy sencillo, si entráis en iVoox, pues ahí podréis ver pues todos los episodios. Si buscáis misderechos.club, ahí podéis suscribiros y de esta forma iremos subiendo categorías, subiendo posiciones en la categoría de salud. Igualmente ya sabéis que podéis suscribiros en nuestra página web, es muy sencillo, simplemente lo único que tenéis que hacer es entrar en la página web misderechos.club, ahí veréis un cajetín de suscripción y lo que tenéis que hacer es pues básicamente entrar en ese cajetín vuestro nombre y vuestro correo electrónico y de esta forma recibiréis, estaréis en la lista, que es gratuito, y recibiréis ahí pues correos electrónicos en los que os vamos a ofrecer, entre otras cosas, pues que preguntéis a los próximos entrevistados, a los doctores que tengamos, que también podáis hacer preguntas para los episodios como hoy, de Contestamos a Preguntas, y también si tenéis alguna pregunta sobre alguna enfermedad o lesión que vamos a tratar, pues también la podéis hacer y de esta forma pues os la responderé en los episodios divulgativos en los que trato de enfermedades. Y dicho esto, si os parece, vamos a empezar ya, sin más dilación, el episodio de hoy. En concreto, vamos a hacer este Contestamos a Pregunta. Contestaré a 5 preguntas de la audiencia y ya lo sabéis, para formular estas preguntas, pues lo mejor es que os suscribáis, porque hay pues preferencia para esas personas suscritas, o lo dejáis en un comentario en el canal de YouTube, o en Spotify, o en iVoox, o en los comentarios de la página web, en fin, donde vosotros queráis podéis hacer esos comentarios y yo os responderé en episodios como hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis preguntado y empezamos ya a entrar esa melodía de Perry Mason para contestar a las preguntas de la audiencia. Y empezaremos ya con la primera pregunta de hoy, que nos la hace Inmaculada y nos pregunta: en mi empresa hicieron un ERE y nos fuimos al paro. Cobré un año el desempleo y el otro año de paro lo solicité y lo invertí en un negocio, que al año tuve que cerrar por inviable. No encuentro trabajo por ningún lado, mi situación es complicada. Recibo la ayuda de 439 euros. Con todo esto y 38 años trabajados que tengo, ¿podría solicitar la jubilación a los 58 años? Bien, muchas gracias por la pregunta, Inmaculada. Y la respuesta es que, lamentablemente, en este caso no se puede acceder a la jubilación anticipada de ningún tipo. Ya sabéis que la jubilación anticipada, en este caso la jubilación anticipada involuntaria, solo se da en aquellas personas que tengan pues como mínimo 33 años cotizados, requisito que lo cumples, y que hayan sido despedidas por un despido objetivo, por un ERE, etcétera. ¿Vale? Entonces, en tu caso, como fuiste autónoma, se entiende que los autónomos, cuando cesan en su actividad, es de forma voluntaria, aunque en tu caso sea evidentemente por pérdidas. Pero se entiende que no cumplen ese requisito, que no hay un despido, es decir, que está vetado para trabajadores por cuenta ajena. El hecho de que tú lo tuvieras con anterioridad a ese ERE, sí que te podrías jubilar a los 61 en tu caso, si no hubieras iniciado ese negocio. Pero al meter un negocio por en medio, es como si hubieras empezado un trabajo y hubieras pedido la baja voluntaria de ese trabajo en régimen general. Por lo tanto, lamentablemente no te vas a poder acoger a esa jubilación anticipada involuntaria y te vas a tener que esperar hasta los 63 años, que en ese momento sí que podrás acceder a la jubilación anticipada voluntaria, porque tienes más de 35 años
cotizados y la edad suficiente como para poder jubilarte. Muchísimas gracias, Inmaculada, por la pregunta, y cualquier duda que tengas al respecto, pues nos lo vuelves a preguntar y ampliaremos la respuesta si hay algo que no haya quedado claro. Gracias por la pregunta y vamos con otra, que nos la hace en este caso Javier. Javier nos pregunta: llevo 21 meses de baja, estoy en trámite para incapacidad permanente y por fin me han hecho una resonancia a causa de todo este proceso de un accidente de tráfico. Cervicalgia y lumbalgia. Dice que tiene un hemangioma óseo cuerpo vertebral en el C4, degeneración discal múltiple con discos hipotensos, leve artrosis facetaria, discopatía en L4, L5, L5 y S1 con protusión discal. Nos pregunta: teniendo 41 años y 21 años cotizados a la Seguridad Social, no sé si me darán la incapacidad permanente o me la rechazarán. Trabajo de vigilante de seguridad. Un cordial saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Javier. En este caso lo que tenemos que mirar es el informe del traumatólogo o del neurocirujano que te pueda estar viendo. Una simple resonancia magnética, que es lo que nos has transcrito en la pregunta, no sirve para determinar el alcance. ¿Qué es lo que se suele pedir en estos casos? Para dar una incapacidad permanente total para la profesión habitual, que requiere de esfuerzo físico o estar de pie, que en tu caso pues lo cumple, estos requisitos, y además en las clínicas de lumbalgia y de cervicalgia se suele exigir que exista radiculopatía. Hay una prueba que se llama electromiograma o electromiografía, que lo que hacen es un electromiograma y ahí sale si existe radiculopatía o no. Es decir, si tienes los nervios pinzados del segmento lumbar, es decir, que se irradia hacia las piernas y especialmente hacia la pierna izquierda, o si en las cervicales tienes las cervicales pinzadas y lo que hace es que el disco toca el nervio y por lo tanto tienes pues parestesias, radiculopatía en los brazos, en las extremidades superiores. En esos casos se suele reconocer una incapacidad total para la profesión habitual, cuando hay radiculopatía y los tratamientos que te hayan pautado, que normalmente son tratamientos conservadores, es decir, de la primera escala, antiinflamatorios, rehabilitación, clínica del dolor, etc. Cuando estos tratamientos fallan, lo que se suele hacer es decir que eres candidato a una intervención quirúrgica, ¿de acuerdo? Una artrodesis cervical o artrodesis lumbar para evitar ese dolor. Entonces, cuando una persona es tributaria de artrodesis, ya sea cervical o lumbar, lo más probable es que te puedan reconocer una incapacidad total para la profesión habitual. Por lo tanto, criterios, pues que exista radiculopatía. También el criterio puede ser que seas tributario de una artrodesis, como os digo, y en esos casos se suele reconocer. Si no se cumplen estos requisitos, pese a tener protusiones, hernias y demás, no suele ser dada una incapacidad permanente. Porque se tiene que demostrar cuál es, en este sentido, la limitación funcional que padeces. Y en este caso, Javier, también te puedo recomendar una prueba que es la prueba biomecánica. La prueba biomecánica sirve para medir la fuerza y la movilidad que tienes, tanto en el segmento lumbar como en el segmento cervical. Y eso ayuda bastante para poder acreditar cuál es la limitación funcional que tienes. Entonces, esta prueba biomecánica sirve para estos casos. Cuando hay una limitación grande, pero la electromiografía sale bien y no te van a intervenir quirúrgicamente, siempre también se puede utilizar esta prueba para demostrar la limitación que padeces. Por lo tanto, estos son los 3 puntos que tienes que valorar y a partir de ahí, pues si tienes cualquier duda, nos lo comentas y lo vemos. Muchísimas gracias, Javier, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Ana María. Y Ana María nos dice: tengo 52 años y cotizados 11 en régimen general. Tengo pie derecho cabo, los dedos en garra, metatarsalgia, hiperkeratosis circunscrita, eje varo de tobillo y flexión dorsal del pie bloqueada a 90 grados. Me operaron hace varios años y tengo muchas secuelas. Tengo dificultades para andar y mi trabajo era de limpiadora de hotel. Llevo parada más de un año y me siento incapaz de volver a trabajar. Estoy separada con 2 hijos ya mayores que viven conmigo. Mi pregunta es, ¿qué podría hacer? Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Ana María, por la pregunta. Y en este caso lo que yo te recomendaría es que valoraras una incapacidad total para tu profesión habitual. Lo cierto es que si tienes esa limitación en los pies y tienes esos pies bloqueados, puedes tener mucha limitación al andar y, por lo tanto, en estos casos, pues
es importante que puedas hacer esta prueba biomecánica de la que hablábamos en la anterior pregunta que respondía a Javier. Por lo tanto, aquí, clarísimo, prueba biomecánica, ver cuál es la limitación que tienes y a partir de esa prueba biomecánica, pues se podría demostrar que tienes una incapacidad para estar en bipedestación, es decir, de pie, en deambulación continua, es decir, ir arriba y abajo, e incluso el hecho de poder coger pesos. Puedes tener esa limitación de coger pesos debido a que no te puedes pues, agachar, poner en cuclillas, etc. Por lo tanto, en un caso como el tuyo, imprescindible el informe del traumatólogo, a poder ser de sanidad pública, como siempre os digo, importantísimo, y además complementarlo con esta prueba biomecánica que objetive esas limitaciones funcionales que padeces. Muchísimas gracias, Ana María, y nos vamos a la siguiente pregunta que nos la hace Manuel. Y nos dice, yo tengo una discapacidad permanente total y no estaba conforme. Estaba peor y contraté a una abogada, pero perdí porque no había empeorado. Recurrí en 2017 y todavía no sabía nada y tuve que volver a trabajar sabiendo que estoy 16 horas con una máquina de oxígeno. Al mes me pegué un golpe en las costillas y me dijo la mutua que no tenía nada. A las pocas horas me ingresaron en la UCI 13 días y la mutua me dio el alta sin hacerme ninguna prueba. Después me concedieron la incapacidad absoluta, pero la me han dado por enfermedad y no por accidente. Tengo todavía las costillas rotas y perdí los 3 meses que aún me quedaban de contrato. Y no me han dado las pagas prorrateadas ni los 15 días de vacaciones. ¿Qué puedo hacer? Bien, vamos a ver. En relación a la pregunta que nos formulas, hemos de contestarte que esa incapacidad que tienes, seguramente la absoluta te la han dado por esa falta de oxígeno que padeces. Y por lo tanto, esto no es derivado de accidente de trabajo. Ese golpe en las costillas que has podido tener, evidentemente, pues te provocan una limitación, pero la absoluta no te la han reconocido por eso, sino por una enfermedad común. Me imagino que tendrás una patología pues, respiratoria grave y la misma pues, es derivada de enfermedad común. En cuanto a los 3 meses que te quedaban de contrato, esto, una vez te reconocen la incapacidad permanente, no hay posibilidad de reclamarlos. El contrato se extingue y, por lo tanto, tienes derecho a cobrar la incapacidad desde ese momento. No se puede decir, no, yo no quiero la incapacidad, quiero acabar mi contrato. Eso no es posible hacerlo. Lo que sí que tienes derecho es a todo ese tiempo que estuviste de baja, a las vacaciones que no hayas disfrutado. Por lo tanto, en caso que te deban aún esos 15 días, pues tendrías que presentar una reclamación contra la empresa y en el caso de que no te pague esos 15 días, pues tendrías que acudir a la vía judicial para que te puedan abonar esos 15 días de vacaciones. Muchísimas gracias por la pregunta, Manuel, y nos vamos con la última pregunta de hoy que nos la hace Ainara y dice lo siguiente. Me dieron la baja por enfermedad común en noviembre de 2017 y me acaban de reconocer la incapacidad revisable en noviembre de 2019. Me dieron de baja laboral en suspensión en mayo de 2019. Quisiera saber si la empresa es la que hace la suspensión o es el INS y en qué me afecta que me hayan dado de la baja laboral en suspensión. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Si te han reconocido una incapacidad permanente revisable en noviembre de este año, es importante ver si en esa incapacidad permanente que te han reconocido la Seguridad Social ha hecho constar que se prevé que pueda existir mejoría o no. En el caso de que pueda existir mejoría y lo hagan constar en esa resolución, es importante tener en cuenta que, en virtud del Estatuto de los Trabajadores, tenemos derecho a la reserva del puesto de trabajo durante 2 años. Es decir, que si el año que viene, en 2020, en este caso, te revisan la incapacidad y dicen que estás mejor, tienes derecho a reincorporarte en tu puesto de trabajo. De forma, Ainara, que en el supuesto de que te revisaran y solicitaras la reincorporación a tu puesto de trabajo y la empresa te dijera que no te reincorporan, te tendrían que indemnizar como un despido improcedente. Y entonces tienes ese derecho al puesto de trabajo y la empresa no puede decir, por ejemplo, que ya tiene otro trabajador haciendo ese puesto de trabajo o que no tiene sitio para ti. No te lo pueden decir y procedería en ese sentido una indemnización como un despido improcedente.
Por lo tanto, no es la empresa la que decide la suspensión o no, sino que es en virtud de la resolución del INS que te ha concedido a ti una incapacidad permanente. En ese caso, pues como es revisable, la Seguridad Social le avisa a la empresa y le dice, cuidado que esta incapacidad, en el caso de que puede ser revisada y en el caso de que sea antes de 2 años, tendrás la obligación de reincorporar a esta trabajadora. Por lo tanto, insisto, no es la empresa la que suspende el contrato de trabajo, sino que es por mandato de la Seguridad Social y que tendrías este derecho que te he comentado. Muchísimas gracias, Ainara, por la pregunta. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que habéis preguntado. Ya sabéis que vamos a ir haciendo episodios contestando a preguntas y que poco a poco pues vamos recogiendo las dudas que tenéis más frecuentes. Intentaremos contestar en los próximos episodios a preguntas que tengan más relación con los últimos episodios que hayamos ido colgando en el canal. ¿Y qué tenemos para próximas semanas? Pues el próximo episodio, el martes que viene, vamos a entrevistar al doctor Joaquín Osca para hablar sobre la fibrilación auricular. Esta patología cardíaca, el doctor nos va a explicar en qué consiste, así que si queréis formular preguntas, ya lo sabéis, si sois suscriptores recibiréis un correo para que podáis hacer las preguntas. Y el miércoles que viene vamos a hablar sobre una enfermedad que es en concreto la pancreatitis crónica, para explicaros en qué consiste esta enfermedad, qué limitaciones puede tener y, pues como siempre, tratamientos, soluciones y el tema de la incapacidad laboral y el grado de discapacidad que se puede solicitar si se tiene el diagnóstico de esta patología. Bien, muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz miércoles y nos escuchamos de nuevo el martes que viene aquí para hablar de la fibrilación auricular con el doctor y también para el miércoles hablar sobre la pancreatitis crónica. Que tengáis un feliz miércoles.